Siempre sospeché que algo andaba mal con mi esposa, Leonita. No era una sospecha infundada, había señales que, aunque sutiles, comenzaron a acumularse con el tiempo. Leonita estaba distante, emocionalmente inaccesible, y parecía encontrar excusas para quedarse fuera de casa hasta tarde o para viajes de trabajo inesperados. Estas excusas eran frecuentes y a menudo inconsistentes. Al principio, quería creer que eran solo coincidencias, pero la frecuencia con la que ocurrían era perturbadora. Nuestro hijo, Lorenzo, de 6 años, parecía ser el único vínculo que aún mantenía nuestra familia unida. Su inocencia y alegría infantil eran un contraste reconfortante para el clima tenso que se estaba formando en nuestra casa. Lorenzo no percibía las sutilezas del comportamiento de su madre, pero yo no podía ignorarlo más. Una noche, después de acostar a Lorenzo, me senté solo en la sala, reflexionando sobre los últimos meses. Algo debe hacerse, pensé. Necesitaba saber la verdad. Decidí que seguiría a Leonita en uno de esos días sospechosos. Era un viernes, y ella había mencionado una reunión de trabajo que podría extenderse hasta tarde. No me esperes despierto, dijo ella, con una sonrisa que antes me reconfortaba, pero que ahora me dejaba desconfiado. Esperé a que saliera, le di un beso de buenas noches a Lorenzo y tomé mis llaves. Mi corazón estaba acelerado, la adrenalina corriendo por mis venas. Seguí a Leonita a una distancia segura, tratando de no ser notado. Ella tomó un camino que no era el habitual para su oficina. ¿A dónde vas, Leonita?, pensé. Después de unos 20 minutos, estacionó frente a un edificio de apartamentos que no reconocía. Esperé unos minutos, observándola entrar al edificio. La duda y el miedo se mezclaban en mi mente, pero decidí seguir adelante. No podía volver ahora. Subí los escalones del edificio con cuidado, el sonido de mis pasos resonando en el pasillo silencioso. Encontré la puerta por la que había entrado. El número del apartamento estaba grabado en mi mente. ¿Debería hacer esto?, me pregunté por un momento, pero mi determinación habló más alto. Respiré hondo y giré la manija. La puerta no estaba cerrada. Al abrir la puerta, mi corazón se detuvo. Allí estaba Leonita, encima de un hombre que nunca había visto antes. La visión fue un golpe en el estómago, un dolor que no sabía que era posible sentir. Mi mundo se desmoronó en ese momento. Estaban tan absortos el uno en el otro que no notaron mi presencia de inmediato. Cuando finalmente se dieron cuenta, Leonita saltó, una expresión de choque y terror en su rostro. «Paulo», gritó ella, tratando de cubrirse con la sábana, mientras el hombre se levantaba rápidamente, tropezando con su ropa. Mi mente estaba en torbellino, pero de alguna manera, logré mantener la calma exterior. Miré a Leonita y, sin levantar la voz, dije: «Entonces, ¿así es como trabajas hasta tarde?». El silencio en la habitación era ensordecedor. Podía escuchar el sonido de mi propio corazón latiendo, tan alto que parecía llenar el espacio. Leonita no podía hablar, sus ojos estaban muy abiertos y llenos de lágrimas. Su amante, todavía tratando de vestirse, murmuró algo inaudible. «Te pregunté algo, Leonita. ¿Así es como trabajas hasta tarde?», repetí, ahora con una firmeza que no sabía que poseía. Ella comenzó a llorar, pero sus lágrimas no me conmovieron. No después de todo. Tenía la verdad desnuda y cruda delante de mí, y era peor de lo que podría haber imaginado. Decidí que no dejaría pasar eso por alto, y el primer paso sería exponer la verdad de una manera impactante. El choque inicial fue como un golpe de aire helado, pero pronto una sensación de claridad comenzó a apoderarse de mí. Necesitaba actuar, y sabía exactamente cómo. Saqué mi teléfono del bolsillo e, ignorando las protestas confusas de Leonita, hice una videollamada a su madre, doña Ramona. La relación entre Leonita y su madre siempre había sido complicada, marcada por malentendidos y resentimientos. Sabía que esto la golpearía profundamente. «Paulo, ¿qué está pasando?», preguntó doña Ramona tan pronto como contestó, viendo mi expresión tensa. «Doña Ramona, quiero que vea algo». Giré la cámara del teléfono, enfocando a Leonita y su amante, todavía tratando de recomponerse.
La reacción de doña Ramona fue inmediata. Comenzó a gritar por el teléfono, su voz alta y furiosa llenando la habitación. Leonita, al escuchar los gritos de su madre, se desesperó aún más, sus lágrimas ahora incontrolables. Leonita, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes hacerle esto a tu familia? Los gritos de doña Ramona eran casi histéricos. La escena era caótica. El amante de Leonita, aparentemente perdido y sin saber cómo reaccionar, comenzó a murmurar disculpas que nadie quería escuchar. Leonita, llorando, trataba de justificarse, pero sus palabras eran ahogadas por los gritos de su madre y mi rabia silenciosa. Colgué la llamada con doña Ramona, pero no me detuve ahí. Tenía otra llamada que hacer. La siguiente era para la esposa del amante. Sabía quién era ella, una mujer conocida por su bondad y dedicación a su familia. No merecía esto, y sentía que necesitaba saber la verdad. Encontré su número en los contactos de Leonita, una prueba más de la traición. Mientras el teléfono sonaba, Leonita corrió hacia mí, tratando de arrancar el aparato de mi mano. Me deshice de ella, decidido. Paulo, por favor, no hagas esto, imploró ella, la voz quebrada por la desesperación. Pero ya era demasiado tarde. La esposa del amante contestó, y antes de que pudiera decir nada, hablé. Necesito que vengas aquí inmediatamente. Estoy con tu marido y mi esposa. Creo que necesitas ver esto. Di la dirección y colgué, ignorando los gritos y súplicas de Leonita. En poco tiempo, la esposa del amante llegó. Parecía en estado de shock al ver la escena delante de ella. La mirada en sus ojos, una mezcla de dolor, traición e incredulidad, era devastadora. Cuando finalmente comprendió la situación, el verdadero caos comenzó. «Tú», gritó ella, señalando al marido, su voz temblando de rabia. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿A nuestra familia?» Perdió completamente el control. Comenzó a destruir todo a su alrededor, volcando muebles, rompiendo objetos, mientras lanzaba insultos y acusaciones al marido. Leonita y el amante estaban paralizados de miedo. La situación salió de control rápidamente, y las dos mujeres comenzaron a pelear físicamente, intercambiando empujones y bofetadas. Fue en ese momento cuando el amante, tratando de intervenir, sufrió un ataque al corazón. Cayó al suelo, sujetándose el pecho, con el rostro contorsionado de dolor. Todos entraron en pánico. Leonita corrió hacia él, gritando desesperada por ayuda. Yo, aún aturdido por toda la escena, tomé el teléfono y llamé a una ambulancia. Está teniendo un ataque al corazón. Necesitamos una ambulancia ahora. Dije, tratando de mantener la calma mientras daba la dirección. Los minutos siguientes fueron un borrón de caos y confusión. La ambulancia llegó rápidamente, los paramédicos trabajando para estabilizar al hombre antes de llevarlo al hospital. Leonita estaba en estado de shock, la esposa del amante aún llorando y gritando. Yo me quedé allí, parado, observando la destrucción de nuestras vidas, sin saber cómo o si alguna vez podríamos recuperarnos de esto. Después de que la ambulancia se llevara al amante de Leonita, el silencio que siguió fue ensordecedor. El apartamento parecía un campo de batalla, con muebles volcados y objetos rotos esparcidos por el suelo. Las emociones aún estaban a flor de piel, y sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. La esposa del amante, aún en estado de shock, miró a Leonita con una mezcla de odio y dolor. Su voz salió temblorosa cuando finalmente habló. «Has destruido mi vida, Leonita. ¿Cómo pudiste hacer esto?» Leonita no tenía respuesta. Estaba de rodillas, sollozando, las palabras atrapadas en su garganta. Sentía una mezcla de rabia y tristeza, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Fue entonces cuando la esposa del amante perdió el control completamente. Comenzó a gritar y a destruir todo a su alrededor nuevamente, ahora con una furia renovada. Tomó un jarrón de flores y lo arrojó contra la pared, haciéndolo añicos en 1000 pedazos. Leonita intentó intervenir, pero terminó recibiendo un empujón que la hizo caer al suelo. «Traicionera», gritó la esposa del amante, avanzando hacia Leonita. Me acerqué rápidamente, tratando de separar. «Traicionera».
gritó la esposa del amante, avanzando hacia Leonita. Me acerqué rápidamente, tratando de separarlas. Sujeté a la esposa del amante por los hombros, intentando calmarla. Por favor, pare. Esto no va a resolver nada, dije, intentando mantener la voz firme. Ella se apartó de mí, jadeando, con lágrimas corriendo por su rostro. Sus ojos estaban rojos de rabia, pero también había una profunda tristeza allí. Leonita, aún en el suelo, me miró con ojos suplicantes. En ese momento, me di cuenta de que tenía que actuar no solo para exponer la traición, sino también para intentar calmar la situación antes de que alguien más resultara herido. Leonita, levántate. Necesitamos hablar de esto como adultos, antes de que algo peor suceda, dije, tratando de mantener la calma. Leonita se levantó lentamente, evitando mi mirada. La esposa del amante, ahora un poco más tranquila, se sentó en una silla, todavía sollozando. Nunca imaginé que pudieras hacerme esto, dijo ella, con la voz quebrada. Leonita intentó hablar, pero su voz falló. Me miró, buscando algún tipo de apoyo o comprensión, pero yo no tenía nada que ofrecer más allá de mi propia tristeza y traición. Fue entonces cuando la esposa del amante dijo algo que cambió la dinámica de toda la situación. Voy a contarle a todos. Todos van a saber lo que hicieron, dijo, su voz llena de determinación. Leonita comenzó a llorar de nuevo, su debilidad evidente. Sabía que esta situación se extendería rápidamente, y las consecuencias serían devastadoras para todos los involucrados. Mientras las dos mujeres seguían inmersas en sus emociones, decidí que el siguiente paso sería salir de allí y tratar de organizar mis pensamientos. Necesitaba un momento para respirar, para procesar todo lo que había sucedido. Me voy ahora. Leonita, deberías ir a casa y pensar en todo esto, dije, la voz cansada y llena de tristeza. Leonita solo asintió con la cabeza, sin mirarme. La esposa del amante permaneció en silencio, aún asimilando el shock de todo lo que había sucedido. Salí del apartamento y bajé las escaleras lentamente, cada paso resonando como un martillo golpeando mi cabeza. Cuando llegué al coche, me senté al volante, pero no encendí el motor inmediatamente. Simplemente me quedé allí, respirando profundamente, intentando calmar mi corazón acelerado. ¿Qué haría a continuación? ¿Cómo seguir adelante después de una traición tan devastadora? Lorenzo, nuestro hijo, no tenía idea de lo que estaba pasando, y necesitaba protegerlo de toda esta confusión. Pero, ¿cómo? Estas preguntas martillaban mi mente mientras finalmente encendía el coche y conducía de regreso a casa, una casa que ahora parecía vacía y llena de recuerdos dolorosos. Llegar a casa no trajo el alivio que esperaba. El pesado silencio del lugar que antes era nuestro refugio ahora parecía un recordatorio constante de lo que había sucedido. Me senté en la sala, con las luces aún apagadas, tratando de organizar mis pensamientos. Las imágenes de la traición de Leonita y la explosión emocional en el apartamento seguían rodando en mi mente, como una película de terror de la que no podía escapar. Horas pasaron antes de que Leonita finalmente llegara. Entró en la casa despacio, sus pasos vacilantes como si temiera cada ruido que pudiera hacer. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella parecía destrozada. Pero yo también lo estaba. Tal vez más. Paulo, comenzó ella, pero levanté la mano, silenciándola. Leonita, necesitamos hablar de esto, pero no ahora. Lorenzo está dormido, y él no merece ver esto, dije, mi voz más cansada que enfadada. Ella asintió, con lágrimas brillando en sus ojos, pero no se derrumbó. De alguna manera, eso parecía peor. Me levanté y me fui al dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí, deseando desesperadamente que el sueño viniera y se llevara todo el dolor, al menos por unas horas. A la mañana siguiente, Leonita y yo nos sentamos a hablar. La tensión era palpable, pero había mucho que necesitaba ser dicho. Paulo, comenzó ella de nuevo, su voz temblorosa. ¿Por qué, Leonita? La interrumpí, finalmente dando voz a la pregunta que quemaba dentro de mí. ¿Por qué hiciste esto? Ella miró hacia abajo, incapaz de mirarme a los ojos. Sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de la mesa. Estaba infeliz, Paulo. Me sentía sola, dijo ella,
con la voz quebrada. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sabía que nuestra relación no era perfecta, pero nunca pensé que ella se sintiera tan desconectada. ¿Y pensaste que la solución era traicionarme? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Leonita comenzó a llorar de nuevo, las lágrimas corriendo por su rostro. Intentó hablar, pero las palabras salieron desconexas. Finalmente, respiró hondo y dijo algo que hizo que mi mundo se desmoronara aún más. Paulo, hay algo más que necesitas saber. Lorenzo, ella vaciló, la voz fallando de nuevo. Un frío recorrió mi espina. ¿Qué pasa con Lorenzo, Leonita? Pregunté, el miedo y la rabia mezclándose en mi voz. Lorenzo no es tu hijo biológico, confesó ella, las palabras saliendo en un susurro casi inaudible. Por un momento, el mundo se detuvo. El silencio que siguió fue insoportable. Todo dentro de mí parecía desmoronarse. Lorenzo, el niño que amaba más que a nada, no era mi hijo. Era hijo del amante de Leonita. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Leonita? Grité, el dolor en mi voz resonando en la sala. Ella no tenía respuesta. Solo continuó llorando, cada lágrima una confirmación de la traición. Me levanté bruscamente, la silla arrastrándose con un sonido estridente en el suelo. Caminé hacia la ventana, intentando encontrar algún tipo de consuelo en la vista afuera, pero no había nada que pudiera aliviar el dolor que sentía. Siempre he amado a Lorenzo como mi hijo, ¿y ahora me dices que no es mío? Mi voz estaba llena de incredulidad y dolor. Paulo, lo siento mucho. Nunca quise que esto sucediera, dijo Leonita, con la voz quebrada. Lo siento no es suficiente, Leonita. Has destruido todo, dije, con la voz fría y cortante. El resto de la conversación fue un borrón de acusaciones y disculpas. Ninguna palabra dicha allí podía borrar el dolor o reconstruir la confianza destruida. Sabía que nuestra vida nunca volvería a ser la misma, y que Lorenzo, inocente en todo esto, sería la mayor víctima de la traición de Leonita. Mientras Leonita lloraba en silencio, me di cuenta de que necesitaba salir de allí. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Tomé mis llaves y salí de casa, sin rumbo, solo con la intención de alejarme de ese dolor asfixiante. Caminé por las calles, el corazón pesado con la realidad aplastante de la situación. Cada paso parecía un esfuerzo monumental, cada pensamiento una puñalada en el corazón. No sabía cómo seguir adelante, cómo reconstruir mi vida a partir de los fragmentos que quedaban. La revelación sobre la paternidad de Lorenzo fue la gota que colmó el vaso. La traición de Leonita ya era insoportable, pero saber que el niño que criaba y amaba como mi hijo era fruto de esa traición. Eso era demasiado para soportar. En ese momento, mientras caminaba sin rumbo por las calles, me di cuenta de que estaba solo, verdaderamente solo, por primera vez en años. Y, de alguna manera, eso era aún más aterrador que la traición en sí. Las horas se arrastraban mientras caminaba por las calles, tratando de encontrar algún sentido en medio del caos en el que mi vida se había convertido. Cada paso era una lucha contra el dolor aplastante que oprimía mi pecho. La revelación sobre la paternidad de Lorenzo había sido el golpe final. Me sentía traicionado, humillado y completamente perdido. Llegué a un parque que solíamos frecuentar los fines de semana, cuando todavía éramos una familia feliz, o al menos eso creía yo. Me senté en un banco y observé a los niños jugando, sus risas inocentes contrastando dolorosamente con la tormenta que rugía dentro de mí. Cerré los ojos y traté de alejar los recuerdos, pero seguían volviendo, implacables. Perdí la noción del tiempo. No sabía cuántas horas había pasado allí, pero cuando finalmente me levanté, ya era de noche. El parque estaba casi vacío, solo unas pocas luces de postes iluminando el camino de regreso a casa. Necesitaba volver, pero no sabía cómo enfrentar a Leonita nuevamente. Y Lorenzo, ¿cómo mirarlo ahora que sabía la verdad? Llegué a casa y encontré a Leonita sentada en el sofá, los ojos rojos de tanto llorar. Levantó la cabeza cuando entré, pero no dijo nada. Había un silencio pesado entre nosotros, lleno de palabras no dichas y dolores no curados. Subí las escaleras en silencio y fui hasta el cuarto de Lorenzo. Estaba dormido pacíficamente,
ajeno a todo el tumulto que estaba ocurriendo a su alrededor. Lo miré durante un largo tiempo, sintiendo una mezcla de amor y desesperación. ¿Cómo podría explicarle todo esto? A la mañana siguiente, la tensión seguía siendo palpable. Leonita y yo evitábamos mirarnos, hablando solo lo esencial. Sabía que no podía continuar así, pero tampoco sabía cómo cambiar las cosas. Necesitaba ayuda, un consejo, una dirección. Decidí llamar a un amigo de confianza, Carlos, alguien que siempre había estado a mi lado en los momentos difíciles. Carlos, ¿podemos encontrarnos? Necesito hablar contigo, dije, tratando de mantener la voz firme. Claro, Paulo. ¿Dónde estás? Respondió él, con preocupación evidente en su voz. Marcamos encontrarnos en un café cercano. Cuando llegué, Carlos ya estaba allí, esperando. Me saludó con un abrazo fuerte, y de inmediato sentí que un poco del peso se aligeraba de mis hombros. ¿Qué está pasando, Paulo? Pareces un fantasma, dijo él, mientras nos sentábamos. Respiré hondo y le conté todo. Desde mis sospechas, el descubrimiento de la traición, la exposición, hasta la devastadora revelación sobre Lorenzo. Carlos me escuchó en silencio, su rostro una máscara de preocupación y compasión. Amigo, no sé ni qué decir. Esto es horrible, dijo finalmente. Lo sé, Carlos. No sé qué hacer. Siento que toda mi vida ha sido una mentira, respondí, con la voz llena de desesperación. Carlos se quedó en silencio por un momento, pensando. Paulo, necesitas tiempo para procesar todo esto. No tomes decisiones precipitadas. Y en cuanto a Lorenzo, él sigue siendo tu hijo, independientemente de lo que haya pasado, dijo, tratando de consolarme. Pero ¿cómo puedo mirarlo y no ver la traición de Leonita? Pregunté, sintiendo las lágrimas comenzar a subir. Porque él es inocente, Paulo. No tiene la culpa de nada. Tú lo amas, y eso no cambia, respondió Carlos, sujetando mi brazo. Las palabras de Carlos tenían sentido, pero era difícil ver más allá del dolor. Pasé el resto del día reflexionando sobre lo que dijo, tratando de encontrar una manera de seguir adelante. Cuando volví a casa, Leonita estaba en la cocina, preparando la cena. El familiar aroma de la comida llenó la casa, trayendo una sensación de normalidad que parecía fuera de lugar. Me senté a la mesa, y Leonita sirvió la cena en silencio. Lorenzo entró en la cocina corriendo, alegre como siempre, y se sentó a mi lado. Papi, ¿puedo ir a jugar después de cenar? Preguntó, con los ojos brillando de expectativa. Lo miré, sintiendo una ola de amor y tristeza al mismo tiempo. Claro, Lorenzo. Pero primero, come todo, respondí, intentando sonreír. Mientras comíamos, Leonita finalmente rompió el silencio. Paulo, necesitamos hablar. Sobre todo, dijo ella, con la voz baja pero firme. Asentí, sabiendo que no podía aplazar esta conversación para siempre. Después de que Lorenzo se duerma, respondí, con la voz también firme. Después de la cena, acosté a Lorenzo, leyéndole una historia como siempre hacía. Mientras se dormía, sentí una paz temporal, un momento de normalidad en medio del caos. Volví a la sala, donde Leonita estaba esperando, y nos sentamos para la conversación que sabía era inevitable. Paulo, sé que cometí un error. Y sé que nada de lo que diga va a cambiar lo que pasó. Pero quiero que sepas que aún te amo. Y amo a Lorenzo, comenzó ella, con la voz llena de emoción. Leonita, lo que hiciste no tiene excusa. Pero necesitamos encontrar una manera de seguir adelante, por el bien de Lorenzo, respondí, tratando de mantener la calma. Ella asintió, con las lágrimas comenzando a correr por su rostro nuevamente. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para arreglar esto, Paulo. Lo que sea, dijo ella, con la voz llena de desesperación. Primero, necesitamos ayuda profesional. Terapia. Y necesitamos ser honestos el uno con el otro. Sin más mentiras, dije, con mi voz firme. Leonita estuvo de acuerdo, y por primera vez en días, sentí una pequeña chispa de esperanza.
Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a intentarlo, por el bien de Lorenzo y por la oportunidad de reconstruir mi vida, aunque de una manera diferente a la que había imaginado. Esa noche fue solo el comienzo de un largo proceso de sanación y redención. El dolor de la traición aún estaba allí, pero había una pequeña luz al final del túnel. Y con el tiempo, esperaba que esa luz se volviera más fuerte, guiándome fuera de la oscuridad. Cuando Leonita y yo acordamos buscar ayuda profesional, pensé que quizás podríamos encontrar una manera de manejar todo esto. Pero a medida que pasaban los días, la ira y el dolor dentro de mí solo crecían. La visión de Leonita en nuestra casa, donde tantas mentiras habían sido contadas, se volvía insoportable. Cada momento a su lado era un recordatorio cruel de lo que había hecho. Una noche, mientras estábamos sentados en la sala después de acostar a Lorenzo, decidí que no podía continuar así. Me levanté y enfrenté a Leonita, que parecía esperanzada, aunque agotada. Leonita, esto no está funcionando. No puedo seguir viviendo contigo aquí. Cada día que pasa es un nuevo infierno para mí, dije, tratando de mantener la voz firme. Ella me miró, atónita, sus esperanzas desmoronándose. Paulo, por favor, no hagas esto. Sé que cometí un error, pero estoy tratando de arreglarlo, dijo ella, con la voz temblorosa. No puedo, Leonita. El dolor es insoportable. Y por el bien de Lorenzo, necesitamos estabilidad. Esto no es estabilidad, respondí, tratando de contener las lágrimas. ¿Y dónde quieres que vaya?, preguntó ella, desesperada. No es mi problema. Tomaste tus decisiones y ahora tienes que lidiar con las consecuencias. Quiero que te vayas de casa. Hoy, dije, con la voz firme y definitiva. Leonita comenzó a llorar, pero yo me mantuve firme. Era la decisión más difícil que había tomado, pero sabía que era necesaria para mi cordura y la de Lorenzo. Ella intentó acercarse, pero di un paso atrás, levantando la mano. Por favor, Paulo, no me dejes, imploró ella. Tú me dejaste primero, Leonita. Cuando decidiste traicionar a nuestra familia. Ahora, por favor, vete, respondí, sintiendo una punzada aguda en el corazón. Leonita se levantó lentamente y comenzó a empacar sus cosas. Cada uno de sus movimientos parecía un peso insostenible sobre mí, pero me mantuve firme. Lorenzo aún dormía, ajeno a lo que estaba sucediendo. Sabía que la mañana siguiente sería difícil, pero tenía que hacerlo. Después de unas horas, Leonita estaba lista para irse. Se detuvo en la puerta, mirándome una última vez. Siempre te amaré a ti y a Lorenzo, Paulo, dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Adiós, Leonita, respondí, con la voz llena de tristeza, pero decidido. Ella salió, y la puerta se cerró con un clic final. Me senté en el sofá, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Las lágrimas finalmente llegaron, y lloré en silencio, tratando de procesar la enormidad de lo que había sucedido. Los días que siguieron fueron una lucha constante. Lorenzo despertó esa mañana preguntando por su madre, y explicarle la situación fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Intenté ser honesto sin sobrecargarlo con detalles, pero él sintió el cambio y estaba claramente confundido y triste. Papá, ¿por qué mamá se fue?, preguntó él, con los ojos grandes y tristes. Mamá necesitaba irse por un tiempo, hijo. Pero ella te ama mucho y siempre estará cerca, dije, tratando de sonreír. Mientras tanto, Leonita enfrentaba sus propias batallas. Sin un lugar fijo para quedarse, se encontró con la fría realidad. Intentó quedarse con amigos, pero la vergüenza y la culpa la perseguían. Su madre, doña Ramona, se negó a acogerla después de enterarse de todo. Leonita, cometiste un error terrible. No puedo ayudarte ahora. Tienes que aprender de esto, dijo doña Ramona, colgando el teléfono. Leonita terminó en un pequeño apartamento alquilado, viviendo con lo mínimo y sintiendo el peso de sus decisiones todos los días. Cada noche era una lucha contra la soledad y el arrepentimiento. Para mí, la vida seguía despacio. Intenté concentrarme en Lorenzo, en darle la estabilidad y el amor que necesitaba. Comencé a ir a un terapeuta,
tratando de entender y lidiar con mis sentimientos. Carlos fue un gran apoyo durante ese tiempo, siempre presente cuando necesitaba desahogarme. Paulo, estás haciendo lo mejor que puedes. Lorenzo tiene suerte de tenerte, dijo él, tratando de consolarme. Aunque aún amaba a Leonita, sabía que regresar no era una opción. Ella me buscó algunas veces, tratando de reconciliarse, pero fui firme en mi decisión. Leonita, esto se acabó. Necesitamos seguir adelante, cada uno por su camino, dije, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación. La vida lentamente comenzó a ajustarse a una nueva normalidad. Lorenzo y yo creamos nuevas rutinas, nuevas memorias, tratando de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. Las heridas aún estaban allí, pero con el tiempo, comenzaron a cicatrizar. Leonita, por su parte, aprendió a vivir con sus decisiones. Intentó reconstruir su vida, pero el camino era arduo y solitario. El dolor de la pérdida y el arrepentimiento la seguían, un recordatorio constante de las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, yo seguía intentando seguir adelante, por mí y por Lorenzo. Sabía que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos, pero estaba decidido a encontrar la paz y la felicidad nuevamente, un paso a la vez.